Vamos a conversar ahora de un anuncio que hizo la Presidenta de la República. Anunció la creación del Ministerio de Infraestructura. Jorge Zapata es presidente de Capeco, lo hemos invitado para conversar de esto y más. Señor Zapata, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. ¿Qué le pareció este anuncio? ¿Le pareció uno de los más importantes? De hecho es importante, sí puede ser uno de los más importantes. Nosotros creemos que es interesante que se centralice el tema de infraestructura, de obra pública, y que podamos salir con ello del enorme problema y la dificultad que tenemos para hacer obra pública. Donde no estamos de acuerdo, y creo que es algo que hay que pensar, en que sea un ministerio. Nosotros hemos propuesto y lo hemos dicho, lo hemos señalado anteriormente, que esta autoridad o organismo, como se le llame, debería ser un organismo totalmente autónomo, independiente, meritocrático y que defienda y que planifique y que lleve la infraestructura como políticas de Estado y no como políticas de gobierno. Creo que eso sería una gran cosa para el país. No es solo fusionar instituciones públicas como las que se ha planteado, 18. No, porque estaríamos a merced de los vaivenes, de los cambios de ministros, de los cambios de consejos de ministros, de las censuras, de las interpelaciones que se hacen en el Congreso, y así no se puede hacer una política seria, de largo plazo, planificada. Entonces, preferiríamos, y así lo hemos sugerido, que sea un organismo totalmente autónomo. Y ejemplos tenemos en el Perú. ¿Cómo autónomo? Un ministerio no para evitar una censura, me dice usted. Por supuesto. Pero autónomo tenemos ejemplos en el país, tipo el Banco Central de Reserva, con un directorio totalmente independiente del poder político y de los ministros de turno, o del Consejo de Ministros de turno. Eso les permitiría hacer un buen trabajo de planificación a largo plazo. Pero hemos tenido muchos problemas con corrupción en construcción. ¿Cómo darle tanto poder, como usted menciona, como un ente autónomo, ni siquiera para ser fiscalizados por el Congreso? Porque usted menciona el Banco Central de Reserva, como el Banco Central de Reserva. ¿Cómo confiar en darle un poder tan grande al sector construcción? El tema no es nombres, sino el tema es quiénes lo integran, quiénes lo dirigen y quiénes integran esta institución, ¿no? Hay que ver una forma cómo también se conforme ese directorio, ¿no? A través de la sociedad civil organizada se pueden proponer nombres, ¿no? De los gremios empresariales, de los colegios profesionales, de las universidades del Perú, se puede conformar un directorio con gente idónea, con gente que sea sometida al escrutinio de la opinión pública. ¿Qué es lo que sucede en el Banco Central de Reserva? ¿No? Son directores que antes de ser elegidos se someten al escrutinio y no son pues nombrados a dedo, ¿no? por una persona que llega al poder o llega a un ministerio y ese directorio permanece mientras el ministro esté en cartera, ¿no? ¿Esa sería la manera de evitar la corrupción, cree usted? Yo creo que sería una manera de que sea mucho menos permeable a la corrupción la obra pública. Pero además hay otra cosa, esta institución no se le puede lanzar de frente a la cancha, digamos, y decirle ya, usted a partir de mañana desarrolla toda la obra pública, porque ya hemos tenido varios problemas con Forsur primero, con Reconstrucción con Cambios después, con la misma NIN que ha sido la más efímera de todas. Entonces lo que tiene que hacerse es encargarle a un grupo de personas especializadas en obra pública, en infraestructura, que hagan un plan de trabajo. Lo primero que tienen que hacer es los mecanismos de contratación, de selección de postores, de constructores, ¿no? Porque hoy día tenemos una variedad de mecanismos, ¿no? Tenemos mecanismos de contratación a través de la Ley de Contratación del Estado, que dicho sea de paso se acaba de modificar, y el reglamento, hay que reglamentar esa ley, y sería interesante que esta nueva institución haga o participe por lo menos en esa reglamentación, ¿no? Pero tenemos formas de contratación a través de organismos internacionales, tenemos los gobierno a gobierno que se han hecho muy famosos últimamente, y todo esto debería ser acotado y todo esto debería ser evaluado cuando hay necesidad de contratar un organismo internacional, cuando hay necesidad de contratar gobierno a gobierno, y cuando no hay necesidad y hay que ir por la ley de contrataciones, porque estamos extendiendo mucho ese tipo de contrataciones y tampoco es bueno. Usted mencionó la poca participación que ha tenido públicamente lo que es el ANIN, que es la Autoridad Nacional de Infraestructura. Se creó recientemente.
¿Qué pasó? ¿Por qué no ha tenido esta fuerza que usted menciona? Bueno, la ANIM pues se ha creado cuando era primer ministro el señor Otárola, ¿no? Esto estamos hablando, no estoy perfectamente claro con la fecha, pero estamos hablando de hace 10 meses, 9 meses, es muy poco tiempo como para que hubiera tenido una gestión que evaluarse, ¿no? Correcto. ¿Y cómo vuelvo al tema de la corrupción? Porque es, digamos, muy palpable en nuestro país y muy sensible. ¿Cómo evitar cierta, alguna palabra que se usó en algunos momentos, repartija entre poderes públicos, entre intereses empresariales y demás? Precisamente una de las tareas de una organización de esta naturaleza debería ser esa, crear mecanismos para evitar la corrupción, ver cuál es la mejor norma que se tiene que aplicar para evitar la corrupción, pero una norma que tampoco amarre de brazos a los funcionarios, que es el otro problema. Cada vez que surge un problema de corrupción, lo que se hace, los congresistas o el mismo Poder Ejecutivo proponen una ley para prohibir algo que supuestamente provocó ese hecho, ¿no? Y no necesariamente es así. Hay que revisar también el papel de la Contraloría, ¿no? La Contraloría le han quitado presupuesto para, digamos, supervisar. Sí, le han quitado presupuesto, pero también es que tenía el 3% de toda la ejecución de inversiones del país, ¿no? De cada obra. ¿Cuestiona usted la labor de la Contraloría en este tipo de trabajo? Yo no la cuestiono, pero me gustaría que tuviera resultados más interesantes, ¿no? ¿Y a qué me refiero con resultados más interesantes? Que nos muestre casos concretos de gran volumen o importantes que hayan sacado la luz, ¿no? Y eso usted no... ¿Qué caso? A ver, nosotros tenemos todos los presidentes cuestionados, y si hay corrupción desde los presidentes es porque son casos gordos, ¿no? ¿Qué casos de esos ha salido por una investigación o una acusación de la Contraloría? Habría que evaluar. Tiene razón. La presidenta habló también de otras cosas ayer. Habló, por ejemplo, del incremento del sueldo mínimo, que se estaba comentando mucho. Lo confirmó al final de su discurso, este extenso discurso. Claro, un proceso, ¿no?, que podría darse. ¿Eso le parece bien? Bueno, el sueldo mínimo es un tema picante, es un tema que hay que evaluar, es un tema que hay que analizar, porque hay algo que no se entiende, ¿no? Que eso a todos los que están fuera de las planillas, o sea, en la informalidad, es a los que más perjudica, ¿no? Porque a las empresas formales, a la mediana, a la gran empresa, no le afecta el subir el sueldo mínimo, ¿no? ¿A quiénes afecta? A los pequeños comerciantes, a los pequeños negocios, al pequeño restaurante, que le suben el sueldo mínimo, entonces le dicen al trabajador, no, ya no te puedo pagar en planilla, mejor te pongo de forma informal. Entonces, o reducir personal, tal vez es lo que dice usted. Reducir personal, exactamente. Entonces eso es lo que hay que evaluar. Yo creo que es demagógico decir, vamos a subir el sueldo mínimo porque se lo merecen pues los trabajadores del Perú. No es así, hay que hacer un análisis más profundo para evaluar el sueldo mínimo, y sí me parece muy acertado que vaya al Consejo Nacional del Trabajo ese debate. Claro, pero es una costumbre esperar eso, ¿no? Todos los presidentes lo hacen. Todos los presidentes han hablado de aumento de sueldo, del sueldo mínimo en sus mensajes de la nación, por lo menos en los 5 años que han tenido. Sí, pues, pero no debería manejarse así. No debería ser. Para eso está el Consejo Nacional del Trabajo, además, ¿no? Y encontrar una fórmula que se pueda dar un aumento, creo usted. ¿Cuál sería esa fórmula? Es difícil, hay que buscar esa fórmula, ¿no? Hay que buscar esa fórmula, y como te digo, lo que hay que hacer es un análisis. Tiene que haber un aumento en algún momento. Sí. Porque usted me dice, no se puede hacer esto tan rápido, no se puede hacer vía un mensaje a la nación, pero en algún momento tiene que aumentarse. Así usted diga que se pone en riesgo la empresa, la pequeña empresa, el trabajador y demás, pero en algún momento tiene que hacerse. Hay que analizar varios factores, ¿no? Hay que analizar productividad. Hay que analizar cómo está la situación de los pequeños microempresarios, que son los que pagan o no pagan sueldo mínimo. Repito, la mediana y la pequeña y la gran empresa prácticamente no pagan sueldo mínimo, no existe, ¿no? Entonces, en el ámbito formal, donde está contratar más trabajadores o menos, es en la pequeña y microempresa, ¿no? El sector construcción, de alguna manera, está ligado a lo que es seguridad, porque se habla de muchas veces de mafias.
¿Cómo ustedes enfrentan eso? ¿Cómo el sector construcción enfrenta a las mafias que se conoce, que se han hablado mucho y que se vean a través de informes de construcción civil y demás? Sí, nosotros tenemos un historial de ataques de mafias, y esto viene desde hace muchos años, ¿no? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Nosotros en ese sentido nos hemos unido con los sindicatos serios, formales, los sindicatos que hacen su trabajo, y su trabajo es velar porque se cumplan las condiciones laborales para los trabajadores, y con ellos identificamos dónde están esas mafias y las denunciamos. Más allá de eso, hemos hecho una serie de propuestas al gobierno central para combatir estas mafias, y más allá de eso incluso nos hemos unido a marchas para lograr sensibilizar al gobierno para luchar contra las mafias y la delincuencia. Y por último, hasta hemos formado un grupo de trabajo, un comité de trabajo donde se ha incorporado los sindicatos y los gremios empresariales. Invitamos a otros gremios como Sociedad Nacional de Industrias, CONFIEP mismo, y estamos haciendo una gran cruzada de lucha y de propuestas para mejorar la seguridad ciudadana. ¿De eso se escuchó algo en el mensaje? ¿Escuchó algo usted de la presidenta? Sobre este grupo de trabajo, las mafias. Sí habló de seguridad, habló de algunas medidas como los centros de flagrancia, que es uno de los temas que habíamos propuesto en este Consejo para la Seguridad Ciudadana. Y con el cambio de nombre del ministerio, estimo yo que deben venir algunos mecanismos para combatir mejor la inseguridad. No solo se trata de un nombre, ¿no? No solamente de nombre y no solamente cambiar el nombre al ministerio. Señor Zapata, muchas gracias.